La presión manométrica de un recipiente es de 8 psi a 68 grados Fahrenheit cuando se encuentra a nivel del mar. Si al trasladar el recipiente a la ciudad de La Paz, donde la temperatura es de 12 grados Celsius, se cae y se abolla, su volumen se reduce en un 15%. Inciso A. Calcular la nueva presión manométrica en kilopascales. Inciso B. Ya en La Paz, a dicho recipiente se le añade 1.5 gramos de óxido nítrico y se vio que la presión manométrica es de 18 psi. ¿Qué volumen tiene el recipiente? La solución de este ejercicio. Primero, en nuestra primera instancia a nivel del mar, sacamos nuestros datos que nos han brindado y los convertimos a unidades que podamos manipular más fácilmente. Hemos convertido la presión manométrica 1 de PSI a milímetros de mercurio. Y también la temperatura 1 de 68 grados Fahrenheit a 293 Kelvin. Y ahí están los ejercicios que se han hecho para la conversión. La presión atmosférica no es un dato dado, pero como nos están diciendo que es a nivel del mar, ya lo asumimos, ya tomamos, de hecho, estamos con ese dato ya contando de 760 milímetros de mercurio. Ahora en La Paz también hacemos las conversiones necesarias. Es otro dato, la presión atmosférica, un dato que nosotros debemos asumir ya como un dato extra, y la temperatura lo único que convertiríamos a las unidades de Kelvin, de 12 grados Celsius a 285 Kelvin. La condición del volumen, esa ecuación para igualar que nos dan, voy a de una vez establecer una relación que voy a utilizar más adelante. Mi volumen 2 llega a ser 0,85 veces el volumen 1. Hallamos la presión absoluta 1 y volumen 1 con las condiciones en el nivel del mar, en el estado 1. Primero mi presión absoluta, sabemos siempre, se cumple la ecuación de presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Tengo ambos datos, entonces reemplazo y ahí está mi presión absoluta 1. Entonces también ya puedo establecer una relación para el volumen 1 con mis datos en el nivel del mar. El volumen 1 es igual a N por la constante R por temperatura 1 entre la presión absoluta 1. Ahora lo mismo para el estado 2 en La Paz. Puedo hallar mi presión absoluta, solo que la presión manométrica no la tengo y precisamente es lo que tengo que hallar. Entonces la dejo ahí, una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Y para el volumen 2, de igual manera, hago la ecuación en función de N, R, T sub 2 y presión absoluta sub 2. Ya tengo mis ecuaciones de B1 y B2. Puedo llevar entonces a la primera relación que tenía, ¿no? De B sub 2 es igual a 0,85 B sub 1. Ahí está entonces mi reemplazo. He reemplazado tanto B1 como B2. Vemos que en la primera parte se van a simplificar las N's y las R's. Y lo demás tengo que reemplazar T sub 2 y T sub 1. Y también presión absoluta 2 y presión absoluta 1. Quedándome únicamente una incógnita que es presión manométrica 2. Presión manométrica en La Paz, ¿verdad? Hago las respectivas operaciones, reemplazando ya en mis unidades. Vamos que se van a simplificar ahí Kelvin con Kelvin y las unidades van a ser milímetros de mercurio, quedándome una presión manométrica de 848,01 milímetros de mercurio. Ya está casi resuelto mi ejercicio, mi primer inciso. Entonces me piden hacer la conversión a kilopascales. Por lo tanto, mi presión manométrica en 2
resulta ser 113,06 kilopascales. Ahora para nuestro inciso B, tenemos un estado más donde vamos a añadir una presión manométrica más, la vamos a llamar presión manométrica 3, y una masa añadida, ¿no? Esos dos datos nuevos tenemos. La presión también en PSI la convertimos a milímetros de mercurio. Hallamos la presión absoluta de ese nuevo estado 3, ¿no? Seguimos en La Paz y tampoco nos habla nada de la temperatura. Entonces se van a mantener estas dos variables. Y hacemos nuestro nuevo balance entonces para hallar la presión absoluta, pero esta vez en el estado 3, ¿no? Con la nueva presión. Entonces, ese es nuestro resultado. La presión absoluta 3 es de 1425,61 milímetros de mercurio. Ahora vamos a aplicar un poco de lo que es una ley de Dalton, ¿no? Estamos un poco adelantándonos quizá, pero tampoco es muy complicado de entender, ¿sí? Se hace un balance, fíjense en la objeción amarilla, en amarillo, donde voy a obtener una presión final, ¿ya? Entonces esa presión final tiene que ser la sumatoria, ¿no? De todas las presiones presentes en el recipiente. En un inicio teníamos una presión inicial y a eso se ha añadido la presión de un gas, ¿no? Que se ha añadido después. Entonces adecuamos esa ecuación en amarillo a nuestra situación y tenemos que presión absoluta en 3 es igual a presión absoluta en 2, dato que ya tenemos, más la presión del óxido nítrico, dato que es lo que vamos a hallar, ¿sí? Entonces, antes estamos sacando la presión absoluta en 2 con el resultado del inciso A. Entonces vamos a reemplazarla después. Realizaremos nuestra operación de hallar el volumen sobre el óxido nítrico añadido. Esto porque solo de ese óxido tenemos datos de moles. Si se fijan, no nos dan ningún otro dato en los estados 1 y 2. No puedo operar esa ecuación que estaba en función de volumen, va a quedar siempre en función de n, porque no voy a poder hallar n. Entonces lo que me queda hacer es eso, todo llevarlo en función de mi óxido nítrico con esa masa que me han dado y también el peso molecular, ¿no? Que ya me dan con los datos de los pesos del nitrógeno y del oxígeno. Entonces reemplazamos ahí en nuestra ecuación que estaba en amarillo y la hemos adecuado a nuestra situación. Tenemos presión absoluta en 3, que ya la habíamos hallado anteriormente. La presión absoluta en 2, también que ya hemos hallado en esa ecuación con asterisco. Y finalmente me queda únicamente hallar la ecuación, la variable de presión del óxido nítrico. Ahí está, es de 82,60 milímetros de mercurio. Y ahora sí, ya tengo todas las variables para hallar un volumen. Ya tengo mi masa del óxido, la constante R siempre es dato, la temperatura 2. Hemos dicho que en el estado 3, este último del inciso B, no nos han hablado de otro dato más de temperatura, entonces va a ser la misma. Nuestro peso molecular, que ya podemos obtener también, y esta presión del óxido nítrico. Reemplazamos todos nuestros datos. Se fijan, vamos a obtener el resultado en unidades de litro, siendo nuestro resultado entonces un volumen de 10,76 litros. Y esa es la respuesta del inciso B.